Buenos días. Acabamos de ver Atraco fuera de competición. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa. De la película correspondiente a sección oficial, Atraco. Tenemos con nosotros para ello a su director, Eduard Cortés, sus actores y actrices, Guillermo Francella, Amaya Salamanca y Óscar Jaenada, y los productores, Gerardo Herrero, Pedro Costa y Luis Escalella. Y lo que están deseando es contestar ya a sus preguntas. Así que la primera pregunta, por favor. Primera pregunta. Aquí en la primera fila, por favor. Rápidamente un micrófono. Aquí. Hola, buenos días. Siempre que veo una película de estas características, de época y tal, pues me suelo preguntar lo mismo. ¿Cómo se trabajó la ambientación? Y, bueno, también la música, que, claro, es bastante destacable. Y, bueno, nada, por otra parte decir que me ha sorprendido gratamente la película. Me ha parecido muy entretenida. Gracias. Muy bien. Vale, buenos días. Esta película parte de un hecho histórico, que el productor Pedro Costa me habló en su día, donde hay varias capas. Hay unas capas oficiales, unas capas oficiosas y luego toda una información que sustrajo de una conversación que tuvo con un policía de la época, ¿no? Cuando a mí me habló de esta historia y que pasaba en los años 50 en Madrid, la primera imagen que me vino en la época pues fue esa posguerra más sórdida, más gris, a la que nosotros de alguna manera cada vez que pensamos en el franquismo, por razones obvias, acabamos llegando, ¿no? Un poco, pero luego estuve investigando y me di cuenta que ya a mediados y finales de los 50, sobre todo en las capas más burguesas, la influencia más americana, de más modernidad, ya estaba entrando de una forma bastante evidente, con aspectos como la boda de Grace Kelly, pasarelas de Yves Saint Laurent o de Pertegaz o de Balenciaga en Madrid. Y entonces intenté ir un poco a ese tipo de ambientación como más glamurosa, más cinematográfica, con aspectos más coloristas y menos sórdidos. Era una opción que en aquel momento me parecía que tenía un cierto rigor histórico y a mí me apetecía mucho llevar la película a ese terreno. Y a partir de aquí todo ha ido un poco en función de eso, ¿no? Desde evidentemente la dirección artística de Edu Hidalgo o la fotografía de David Omedes, a la construcción de los personajes, la música de Federico Cusí, todo. Un poco hacia esa época más cinematográfica, entre comillas, porque de alguna manera el cine americano estaba influenciando un poco el comportamiento de la gente a la hora de vestirse, a la hora de peinarse, etcétera. Y es un poco para aquí donde hemos llevado la película. ¿Más preguntas, por favor? ¿Sí? Allí preguntan, sí. Pásenle el micrófono, por favor. Aparte de la información histórica que tuvieron, ¿cómo reelaboraste con Figueras la historia? Bueno, con Marcelo Figueras, que es el guionista argentino que de alguna manera cierra, digamos, forma el equipo de guionistas que hemos escrito la película, a mí de alguna manera fue una garantía para poder pisar fuerte y seguro en un terreno que en principio para mí lo conocía evidentemente, pero no con la profundidad con la que de alguna manera he acabado conociendo, ¿no? Que era todo el fenómeno un poco del peronismo, sobre todo en la época esa del exilio, esa precariedad que tenían, esos sentimientos, esas diferentes miradas que hay sobre el peronismo, desde la de el personaje que hace Guillermo Francella, que es de una lealtad por ser el jefe de seguridad, a la que hace Daniel Fanego, o la de más intrigante que puede hacer el personaje que se llama Buscalia, ¿no? Todos estos aspectos un poco fui llegando a través de conversaciones, evidentemente también de lecturas, que sobre todo el peronismo y sobre todo lo que podía haber sido un poco la época esa del exilio de Perón, y evidentemente Marcelo Figueras fue una pieza importantísima dentro de ese proceso.
¿Más preguntas, por favor? Sí, allí, por favor. Esta es para Maya. ¿Cómo ha sido ponerte en la piel de esta enfermera, digamos, tan dulce, ¿no? ¿Y cómo has preparado el personaje para ponerte en la piel de alguien de hace casi medio siglo, por así decirlo? ¿Cómo lo has hecho? Bueno, una de las cosas que por supuesto me atrajo del papel de Teresa era, del guión entero, era ese ambiente de posguerra de 1950, del que yo no había hecho nada nunca. Sí que en la serie de Gran Hotel he hecho época, pero es 1900. Entonces, el comenzar a elaborar un personaje como el de Teresa, quedar con el director, Eduard, informarme sobre cómo era la sociedad en esos años. Para eso, la verdad que Internet, gracias a Dios, con que tecleemos, tenemos al alcance de nuestra mano muy rápido esa información que necesitamos. Pero vamos, sobre todo con Eduard, que es el que me ayudó a formar el personaje. Y poco más. Y bueno, YouTube también, tengo que decir, porque como hacía ese hincapié en que quería darle alegría a la película, color, como habréis visto hay mucho baile, pues me dijo que tenía que bailar y claro, no tenía ni idea de cómo se bailaba en 1950, así que también gracias a YouTube buscar para aprender qué es lo que tenía que hacer. Ahí en la cuarta fila, sí. Sí, hola, soy Adela Maxuini de la agencia Notimex. Yo le quería preguntar, en esta 60ª edición del festival hemos visto varias películas en las distintas secciones basadas en hechos reales o tomadas de hechos históricos. Si hay como un nuevo interés de los directores por estar retomando o gracias también a las nuevas tecnologías, a lo que se puede saber de antes, retomando temas que pueden ser históricos o que pueden ser parte de una vida real, del pasado de una vida real. Bueno, en mi caso concretamente me parece que no he hecho otra cosa en la vida que hacer hechos reales, digamos, ¿no? A mí, yo puedo decir lo que me apasiona de los hechos reales. Los hechos reales a mí, sobre todo cuando tienen este grado un poco así de estridencia o grotescos, como por ejemplo el de este atraco de la película, a mí me llama muchísimo la atención y siempre intento entender qué tipo de personajes pudieron llevar a cabo ese episodio, que a veces la historia te sirve de una manera muy despersonalizada, ¿no? Entonces, ese ejercicio de intentar encontrar en las personas que yo he conocido o de alguna manera las personas que yo de alguna manera me ha ido llegando información de ellas, emocional, intelectual o lo que sea, pues la construcción de esos personajes junto a las experiencias de los otros guionistas, pues hacen que una historia que en principio es como un episodio que está ahí prácticamente con unos protagonistas desdibujados, etcétera, vaya cogiendo un cuerpo, y eso para mí es un trabajo muy interesante, aparte que me obliga a hacer exploraciones en terrenos, digamos, que yo habitualmente no hago. Entonces, es una experiencia en ese sentido muy estimulante. Posiblemente cuando empiezas, digo posiblemente porque no siempre es así, obviamente, ahora hablaría en mi caso, cuando piensas en una historia original al 100% tienes tendencia a que salga o que surja de algo muy cercano a ti, para decirlo de alguna manera. La ventaja que tienen las historias reales es que has de hacer un recorrido tú para llegar a ellas, y ese recorrido, en mi caso, es una de las partes más apasionantes del proceso creativo de la película. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntar a Pedro Costa, que es una en base de datos viva sobre todos estos asuntos, un poco cuáles fueron los hechos reales a los que se ha referido Eduard, que le comentaste, porque al principio de la película aparece que está inspirada en unos hechos reales, en noticias de la prensa, pero que han sido reinterpretados para ajustarles a la ficción. Entonces quería que nos comentaras un poco cuáles de los hechos reales están en la película. Y luego otra pregunta también para cualquiera de los productores, incluso la película se estrenó en Argentina, creo que ha sido un éxito bastante grande. Entonces quería que me comentarais un poco, ahora que hay tantas dudas con el tema para levantar un proyecto tal,
pues qué papel juega la coproducción, ¿no? Y en este caso, pues cómo fue financiado este proyecto y si es una vía a explotar. Ya explico yo el origen de la película. Lo cierto, lo que está publicado en toda la prensa, es que el año 56, en el mes de mayo, hubo un atraco en una joyería en Madrid, la joyería Aldao, que todavía existe, que está enfrente de Chicote, y fue un atraco un poco extraño. Dos tipos vestidos como de militares, con un coche que le habían pegado un cartel que ponía Ejército de Tierra, con unas armas que no disparaban porque no pegaron tiros ni nada ellos. Fueron a la joyería, salieron corriendo y alguien que no está bien precisado, que había una pistola dentro, disparó, hirió a uno de ellos. Se pegaron varios tiros en la Gran Vía y ya está. Entonces, a ellos les detuvieron porque a través de la herida habían conocido unos días antes a una enfermera, que es el personaje que hace Amaya. Entonces, al ver que uno de ellos tenía una herida, pues fueron a ver a la enfermera y claro, la enfermera dijo que ya no podía hacer nada con lo de la bala, que tenía que hablar con un médico. Habló con el médico habló con la policía los detuvo y bueno, en una semana les hicieron un consejo de guerra a los tres, consejo de guerra sumarísimo, porque era asalto a mano armada, y les condenaron a 23 años de prisión a cada uno, a los dos, a la enfermera la absolvieron. Entonces, ellos les llevaron al penal del puerto de Santa María y tenían una especie de régimen extraño en el que estaban como apartados del resto de los presos. Unos meses después, 9 meses después o así, se escaparon dentro de un coche en un domingo por la tarde y al poco de escaparse fueron sorprendidos por la Guardia Civil que les mató. Entonces esto es un hecho bastante extraño porque nunca quedó clara la afiliación de ellos, porque ellos mantenían que eran uruguayos cuando eran argentinos. Se sabía, lo que llevaban unos pasaportes falsos. No tenían antecedentes atracadores, no se contó nada de la vida de ellos. Es extraña la fuga de dos tipos así que no eran profesionales de nada del puerto, del penal del puerto. Y raro además que les esperen y les maten, ¿no? Entonces yo trabajaba en el caso y en el caso teníamos unas comidas con policías, normalmente casi todos los meses, hablábamos de cosas y uno de ellos, que era un gran policía, fue el que detuvo a Jarabo, por ejemplo, se llamaba Viqueira, nos comentó que no se había publicado todo porque detrás estaba el lío de las joyas de Eva Perón, que se habían empeñado, que doña Carmen Polo de Franco tenía gran afición a visitar joyerías y tiendas de antigüedades, al punto de que se hizo una especie de pool, y esto sí que está refrendado y está explicado y tal. Oviedo, Barcelona y Madrid, los joyeros y los propietarios de tiendas de antigüedades hicieron una especie de pool diciendo que lo que ella se llevara lo pagaban entre todos, porque si no, ella, por ejemplo, iba a Oviedo y muchas tiendas cerraban, porque decían, ha llegado doña Carmen, o iba a una tienda y le gustaba una pieza, y el de la tienda le decía, uy, no, esto no es nada, el otro tiene una cosa que le acaba de llegar, y se le van enviando de tienda a tienda. Entonces dijeron, vamos a pagar entre todos los que se lleve y ya está. Y claro, como detrás de todo esto lo que estaba era un atraco para salvar las joyas y que no tenérselas que llevar al pardo. Esto es lo que ella explicó. Esto, claro, esto lo niegan rotundamente los de la joyería Aldao. Si había implicación del joyero o no, esto no, esto sí que no lo sé, no lo puede saber nadie. Lo que sí es cierto es que estos dos tipos que vinieron, uno de ellos sí que tenía relación con Perón y tal, venían con una misión que era una misión de recuperar las joyas. Estuvieron o no de acuerdo, igual no estaba de acuerdo el joyero, yo esto no lo digo, ¿no? Entonces, pues para eliminar todo... Esta historia además no solamente la sé yo, esta historia hay otros 2 guiones sobre esta misma historia. Y el actual fiscal general del Reino, Eduardo Torres Dulce, que participa con García en las tertulias de él, sabe perfectamente, la ha oído esta historia, sea leyenda urbana o no, él también la conoce, porque ya digo, se ha escrito sobre esta historia. Entonces nosotros lo que hicimos fue con esto, como hemos hecho otras cosas con Eduard Cortés, otras películas, La vida de nadie, por ejemplo, que era tomar esa base real y entonces desarrollarla, entonces crear unos personajes, claro, están inventados los personajes, tienen su vida, tienen su dramatismo, tienen su humor, y construir una película sobre esta base. No, para evitar problemas con la joyería Aldao, claro, decimos que hemos cambiado hasta la fecha del año, que es el 55, no el 56 y tal, y cosas de estas, de decir, no hablamos de la joyería Aldao, es una joyería imaginaria, que es Ferran,
etcétera. No queremos que haya ninguna identificación, a pesar de que han pasado 56 años desde entonces, ¿no? Pero vamos, sí que es un tema que es una historia tan tremenda, tan sorprendente, pero llenarla entonces de humanidad, no limitarnos, que esto es lo bueno cuando se trabaja con hechos reales. No se trata de contar lo que ha pasado, sino se trata de ver quiénes son las personas, cómo son, cómo sienten, qué ocurre entre ellos, que han participado en un hecho real, ¿no? Y Gerardo explicará luego. Bueno, yo espero que desde el Gobierno se rectifique la política que se quiere llevar. Creo que eso sí que sería un auténtico atraco, el cargarse a la industria de cine española. Detrás de una industria, yo creo que ponerse hoy día a no tener claro que el cine es cultura primero y que es industria después. Detrás de la industria del cine hay muchas familias, hay mucha gente que vive de eso, hay muchas empresas. El cine no son los directores y los actores protagonistas, es toda una estructura detrás de gente que trabaja y que vive. Si siguen con esa política se van a cargar todas las empresas auxiliares, se van a cargar la relación de la cultura con la industria, y el daño que le pueden hacer al cine español. Yo espero que alguien con sensatez rectifique la política que se está llevando en estos momentos. No creo que... Tendría que hablar muchísimo tiempo de este tema y no creo que sea motivo. Yo quiero también deciros una cosa. Las coproducciones para nosotros han sido algo vitales. Nuestra relación con Argentina, con América Latina, como Tornasol, a lo largo de los años lo demuestra con todas las películas que hemos hecho. Creemos en la posibilidad de hacer películas muy importantes. Esta película tiene un valor de producción que, si no llega a ser por la coproducción con Argentina y España, posiblemente no habríamos podido hacer. El aporte de Luis Escalela y de los productores argentinos ha permitido que la película se pueda producir en ese valor de producción que habéis visto. Eso, yo sigo confiando en que podamos seguir trabajando en coproducción con América Latina. Creo que tenemos la suerte también de estar en Europa y, por lo tanto, coproducir con Europa. Ha sido nuestro camino, en nuestra guía de trabajo, el estar permanentemente coproduciendo. De las 128 películas que llevo producidas, yo creo que 80 o 90 son coproducciones con América Latina y con Europa. O sea que creo que hay... Pero para eso tiene que haber una base sólida en la industria española. Si no existe, no podremos ni hacer ni películas españolas, ni coproducciones, ni nada. Y se hará un cine de cámaras de HD de 100.000 euros por película, y habrá 3 directores que podrán hacer Almodóvar y 2 más películas de nivel industrial. También quiero aprovechar la oportunidad para decir que tenéis ante vosotros a un actor que se llama Guillermo Francella, que para mí es uno de los mejores actores que hay en el mundo. O sea, es un actor que tiene la capacidad, si alguien ve la película, ve el timing que tiene él de interpretación, estáis hablando de un actor del nivel de Sordi o de Vittorio Gassman. Que aprovecharlo, que lo tenéis aquí. Muchas gracias. Sí, Eduardo, yo quería preguntarte por la estructura de la película. Me ha resultado muy curioso que la primera hora sea comedia y a partir de entonces dé la película un giro y se convierta, bueno, pues en una especie de policíaco y melodrama. Quería saber cómo has enfocado esa forma de estructurar la película. Que casi desaparece la comedia, ¿no?, en la segunda parte. Sí, bueno, la verdad es que cuando Pedro me habló de la historia, la fui recibiendo tal cual. Es decir, una de las cosas que me apasionó precisamente la cantidad de giros dramáticos que tenía. Él la ha explicado en 2 fases y luego las ha superpuesto, pero explicada cronológicamente era una historia que no paraba de girar. Primero era simplemente el empeño de unas joyas. Después ya era una visita de la mujer de Franco y esas joyas están en peligro. Después un falso atraco que se convierte en algo absolutamente demencial. Después una investigación policial y finalmente el final de la película con la detención, etcétera. Yo casi veía 4 películas. Veía una película al principio un poco como de aventuras, ¿no? En Panamá, el maletín para arriba, el maletín para abajo. Después veía que la propia idiosincrasia de la preparación del atraco y la ejecución del atraco era una chapuza que casi tocaba, ahora Gerardo decía lo de Sordi y lo de Gassman y Mastroianni, de Rufufú y de esas películas italianas, ¿no? Y entonces, después, la investigación entrábamos como en una parte como de film noir, ¿no?, de policíaco muy de la época,
que estuvimos viendo muchas películas de Iquino, de Rovira Veleta, películas de la época que se hicieron a finales de los 50, películas excelentes de género negro, ¿no? Y entonces todo eso también entró ahí y luego la parte final. Evidentemente, con todo este cóctel o esas piezas tan complicadas de encajar, yo sentía vértigo, pero no solo yo, sino que todos nos decíamos, ¿cómo vamos a conseguir que todo esto se junte? Realmente era un poco un reto, que no sé en qué medida se ha conseguido encajar de una forma óptima o no. Pero para mí era también un estímulo ir hacia eso, porque me parecía que si conseguíamos de alguna manera construir unos personajes que tuvieran verdad, y para eso evidentemente las interpretaciones de estos magníficos actores han dotado de esa verdad a esos personajes, el espectador de alguna manera vencería las pequeñas resistencias a esos cambios de tono y fluiría con los personajes, iría pasando de una fase a otra y sintiendo las emociones. Yo creo que al final de cuentas se agradece que en un momento determinado la película te haya hecho reír y en un momento determinado te haga estar más en tensión y en algún momento incluso te haga llorar. Yo creo que esa confluencia de emociones hace que como espectador te sientas vivo, y yo, ya no como director, sino como espectador, lo agradezco muchísimo además, ¿no? Entonces me parecía que era una oportunidad para que eso se produjera. Entonces, pues decidimos de buen principio apostar por esos cambios de tono y dejar que la película fluyera orgánicamente como lo pedía. Aquí en la primera fila. Buenas. Pues precisamente pregunta para Francella. Nada, quería saber cómo se construye tu personaje, cómo logras esa mirada que da a entender que es un personaje que ya está hastiado, que ha vivido un montón y que está de vuelta de todo. Gracias. Bueno, y enhorabuena también por el personaje. Muchísimas gracias. Fue muy interesante todo el proceso previo, las charlas con Eduard. Estaba muy ilustrado de lo que quería y cómo lo quería. La etapa de ensayos fue vital para mí. Se trabajó mucho. También desde Buenos Aires hablábamos vía Skype, como se llama, y Internet te ayuda un montón para muchas cosas. Y fue muy útil todo esta necesidad que él quería enfocar de la película, como la diversidad de géneros, que sea bastante heterogénea por donde se la mire, y paralelamente que él tenía la intención de que la película pase por los ojos de Merelo. Él consideraba que, no solamente a partir de mi profesión, como buen jefe de seguridad, nada más ni nada menos que de Eva Perón y luego del general Perón, él estaba como un poco adelantado a todo lo que podía ocurrir. Él intuía algo siempre con unos 30 segundos antes que cualquiera. Entonces todo ese, como el padecimiento que tiene con el chico que le ponen al lado, que no se buscó la idea de la pareja despareja, el prolijo y el desprolijo, o el bueno y el malo, sino que era un padecimiento por una inoperancia del chico que él la padecía, y él no podía reaccionar, siempre tenía una cosa de mirada y de observación, y trabajamos palmo a palmo con Eduard todo ese tema. Fue muy necesaria, él propuso, sugería permanentemente, y lo que le daba cuando le gustaba Melina se acercaba y me lo transmitía, que era por ahí, que ese era el camino a seguir, la pausa, la mirada, el silencio. Se trabajó muy delicadamente cada instante, cada momento de la película. Así fue como lo construí. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Buenos días. Bueno, voy a intentar por tercera vez plantear una pregunta que le he planteado estos días a unas cuantas personas aquí y vamos a ver si soy capaz. Bueno, yo soy Ivonne Casa, soy rockero y tengo una enfermedad en la vista que se llama retinosis pigmentaria. Lucho por ella hasta que me muera. Este es el rollo básicamente. He venido aquí con el ojo social, acreditado por el señor Rebordinos, para contar la otra visión del Cinemaldi, para dar la otra visión de una persona con retinosis pigmentaria, de alguna manera, y con un equipo. Aquí está Paula, hoy no está Chepe, que es mi manager, hay un mogollón de gente que nos está ayudando, todo el mundo por la cara. Esto es un proyecto social que se llama Dame tu visión, y yo pretendo hacer una película y dirigirla con la participación de todo el mundo. Estoy haciendo unas preguntas estos días y una de ellas voy a haceros las dos y a ver qué podéis decir.
Una de ellas es que os sugiere el título Apaga la luz y verás para mi película. Y otra es, por ejemplo, pues para el director, para que le corresponda, oye, ¿cómo harías un casting? Palpando. Termino diciendo que el director turco de Mónica Bellucci, ayer ante la pregunta me dijo, joder, apaga la luz y verás, si vienes a Turquía te ayudo a hacer tu peli. Me quedé un poco así. Y el Bayona se pensó que le estaba vacilando. Estoy convencido. Me vio aquí con el ojo social y con todo el rollo y de vacile nada. Esto es la lucha férrea por la retinosis pigmentaria, una gran desconocida, una enfermedad muy cabrona que te deja ciego finalmente, y no soy el único. Estamos 100.000 millones y esto hay que darlo a conocer. Para eso yo dirijo una peli, me tenéis que ayudar todos si queréis y si os gusta el rollo. Y este es el par de preguntas. Muchas gracias. Voy a intentar contestarte humildemente, ¿no? A mí el título me parece que está muy bien, ¿no? Y respecto a lo del casting, yo no sé si lo haría palpando, ¿no? Yo creo que una de las cosas muy definitivas o que dibujan o que te ayudan o te dan muchas pistas sobre los actores precisamente es la voz. Es verdad que la mirada también. Yo siempre pienso que la mirada y la voz son dos cosas que un actor difícilmente puede cambiar sin perder un poco de verdad, para decirlo de alguna manera. Puedes hacer que sean verdaderos los personajes hijos de puta o verdaderos santos, y el actor sabe cambiar emocionalmente y darte eso. Pero la voz es muy difícil de cambiar. Hay casos excelentes de cambios de voz, pero en general es muy difícil de cambiar, como lo es la mirada. Entonces, como que evidentemente la mirada, una vez que apagas la luz, desaparece, yo creo que si me encontrara en esa tesitura me guiaría mucho más por la voz que por las manos. No sé si contesto tu pregunta de esta manera. Gracias. Muy bien, pues terminamos aquí. Muchas gracias a todos. Gracias.